Amén y amén. El tema de hoy, ¿qué es la palabra? Una pregunta que pudieran hacerse las personas. Los evangélicos hablan de la palabra, la palabra, la palabra. ¿Qué es la palabra? Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Juan, al capítulo 1, al versículo 1, y dice de la siguiente manera: leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo que ha creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la han podido extinguirla. Gracias, Señor. Amén y amén. Padre Santo, aquí acabamos de leer que Jesucristo dice que en el principio ya existía el Verbo. ¿Qué es el Verbo? El Verbo es la palabra. Y cuando dice la palabra, dice que Jesucristo, la palabra, el Verbo se hizo carne. Dice que se humilló a lo sumo y se hizo carne. Se materializó en humano el Verbo, Jesucristo, la palabra de Dios. Lo que salió de la boca de Dios, la palabra de Dios, el Verbo. Dice que el Verbo era con Dios y que el Verbo era Dios. Y en Él estaba con Dios, y Él estaba con Dios en el principio. Él estaba al lado de Dios. Y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. Fíjense que dice que sin Él, sin la palabra, sin el Verbo, nada existe. Entonces nos vamos al capítulo 1 del libro de Génesis. Porque Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Es la palabra de Dios. ¿Ven? Hágase los mares, hágase el mar, hágase el cielo y las estrellas. La palabra estaba allí en Jesucristo. Es Jesucristo, es el Verbo, es el todo, es la verdad. Ahora el enemigo ha querido confundir a la humanidad con las mentiras, con mentiras, con una palabra falsa, con una mentira. Entonces, hoy el Señor trae a revelación su identidad a través de la palabra. Él es el Verbo y Él estaba en el principio. Y Él estaba allí presente. Cada vez que Dios hablaba, se creaba algo. Dice que fue en 6 días que creó todas las cosas. Dios estuvo hablando, soltando su palabra y se fue creando las cosas. Dice que todo fue creado. Y sin Él, sin el Verbo, sin la palabra, nada fue creado. Entonces, el lenguaje utilizado por los cristianos en este tiempo, hablamos de este tiempo, es cuando se le va a decir algo, se le va a decir cualquier cosa a una persona, la palabra de Dios. Cuando se refiere a la palabra de Dios, se refiere a Jesucristo mismo. Es Jesucristo mismo, es la palabra, es el Verbo, es la verdad. Jesucristo en un momento dijo, el que cree en la verdad, cree en mí. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy la verdad, es la palabra. Entonces, el cristiano de este tiempo se refiere a las escrituras como la palabra, como la voz de Dios, como la voz de Jesucristo, que viene a ser revelada a través del Espíritu. Cuando uno suelta una palabra de maldición a través de nuestra lengua, a través de nuestra boca, rápidamente está actuando el verbo del maligno, la palabra del maligno. No está hablando la palabra de Dios. Cuando usted suelta
una palabra de condenación, no está hablando Jesucristo, porque Jesucristo en su palabra dice que Él no vino a condenar, sino que a que el mundo fuera salvo por Él. Entonces las palabras de condenación no vienen de Jesucristo, no es Jesucristo, no es el verbo. Entonces podemos identificar a Jesucristo porque su palabra lo describe a Él, qué es Él y cómo es Él. En este tiempo, mucha gente declara a Jesucristo su nombre, que es sobre todo nombre, pero no está creyendo ni está invocando realmente al verdadero Jesucristo. Nuestro hermano Wilfredo, su comentario. Amén, así es, mi hermano. El verbo es la palabra que estaba en el principio y por él fue hecho todo lo que existe. Lo que no se veía hizo lo que se ve. Lo que no se ve, como dice la palabra en el libro de Romanos, dice que su eterno poder y su deidad se hacen visibles por medio de lo que él hizo, a través de su palabra. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo es el verbo y estaba en el principio con Dios cuando todas las cosas fueron creadas. Y notamos la profundidad de algunos de los versículos que están escritos en el libro de Génesis, como este que está acá, que dice Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Me llama mucho la atención esta parte que dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Es como uno de nosotros. Entonces, aquí confirma este versículo lo que dice Juan en el versículo 1, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea que Jesucristo, la palabra, estaba con nuestro Señor en la creación del universo, en la creación del mundo. Entonces, vemos cómo Dios actuó a través de la palabra. Y la palabra dice que se hizo carne y anduvo entre nosotros y vimos su gloria. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Como el unigénito del Padre. Tenemos por acá un mensaje. Dice, el Señor guíe y cuide sus pasos, hermanos, decreto cielo abierto de bendiciones para su familia. Pido oración por su nación, para que el Señor se mueva. Vamos a seguir leyendo porque fueron varios mensajes que llegaron. Para que el Señor se mueva como lo sabe hacer, obrar por sendas misteriosas y realice un milagro y sean sanados todos los pacientes oncológicos del Hospital Uyapar. Es la hermana en Cristo, Rosy, de la Vía Upata. Padre Celestial, ponemos delante de tu presencia a todos los pacientes que están en el Uyapar sufriendo de esta enfermedad del cáncer. Señor, para que usted destruya con fuego de lo alto todo cáncer, cáncer en los huesos, cáncer en la matriz, cáncer en la columna, cáncer en la sangre, cáncer en la próstata, cáncer de piel, cáncer de sangre, cáncer de seno, cáncer de útero, cáncer en el cerebro, cáncer en los pulmones, cáncer estomacal. Todas las ramificaciones del cáncer sean quemadas, destruidas con tu fuego santo desde lo alto, con fuego del Espíritu. El espíritu de cáncer, donde te alojes, donde te ocultes, allí te quema el fuego del Espíritu en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el poder de la palabra. Cáncer, te atamos con cadenas celestiales y te sacamos de los cuerpos y te lanzamos a lugares áridos y desiertos donde perteneces, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y declaramos una unción de lo alto, una unción de sanidad,
porque tu palabra dice, Señor, que cuando la unción llega, el yugo se pudrirá. Y hoy declaramos que la unción de sanidad llega y el yugo del cáncer se pudre, liberando a todos los pacientes de los oncológicos que se encuentran en el Uyapar, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, porque la unción de lo alto ha llegado en esta mañana al Uyapar, en el nombre de Jesús, y el yugo se quiebra, el yugo se pudre, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el poder de la palabra. Declaramos liberación, declaramos cielos abiertos, declaramos victoria sobre el cáncer, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hay victoria, es la palabra declarada, creyendo que así lo hará el Señor, quebrantando, rompiendo las tinieblas, la oscuridad, esa enfermedad cancerígena que ha atacado al ser humano, se quebranta, se seca, atada, porque tu palabra dice que lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Y lo atamos en esta mañana y lo lanzamos fuera de las fronteras venezolanas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre del Cordero, y se quema con el fuego del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Es la palabra, esto es Jesucristo, la palabra declarada. Esto es Jesucristo, esta es la identidad de Jesucristo. En el nombre de Jesús, la palabra sale, como dijo aquel hombre, aquel centurión, envía la palabra, esa es la palabra, envía tu presencia allá y mi siervo sanará. Esa es la palabra, la presencia de Jesucristo. Envía tu presencia, porque a lo que llegue tu luz se sanará. Y hoy enviamos la presencia de Jesucristo al Hospital Uyapar, al área de oncología, que la presencia, el Shekinah, el peso de gloria, el Kabod de Jesucristo desciende sobre este lugar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es su presencia. Y dice la Escritura que cuando sucedan estas cosas es porque el reino de los cielos ha descendido y está en medio de vosotros. Los enfermos sanarán, los paralíticos andarán, los sordos oirán, los ciegos verán, los mudos hablarán. Es porque el reino de los cielos ha descendido en medio de vosotros. La presencia de Jesucristo, la palabra, su identidad, su presencia, el que habita permanentemente, su Shekinah, desciende y habita en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Esa es la identidad, lo que es la palabra, mi hermano. Y la hemos enviado en esta mañana al Hospital Uyapar. Así es. La hemos enviado en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la Escritura que es una espada de doble filo, que penetra, que discierne, que corta, discierne los corazones, las mentes y los corazones, y llega a lo profundo de los tuétanos, y no regresa vacía, sale y no regresa vacía. Ella regresa anunciando la liberación y la sanidad del Hospital Uyapar, de este ataque de las tinieblas, que es el cáncer. Ese principado hoy queda atado y echado fuera en el nombre de Jesús del Hospital Uyapar. Mi hermano Wilfredo, con su comentario. Amén. La palabra fue enviada. Así como en aquel tiempo se le acercó el centurión a Jesucristo y le dijo: Señor, mi criado está enfermo. Pero también le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi hogar, solamente di la palabra, envía la palabra. Jesucristo envió la palabra y al instante fue sanado. Pero es la palabra, ahí es donde radica el poder. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra.
con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el verbo, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es todo. Jesucristo lo es todo. Vemos cómo el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda idónea. Y el Señor declaraba la palabra. Y el Señor, como lo leí ahorita, en el capítulo 3 del libro de Génesis, Él dijo, hagamos. Cuando Él dice hagamos, es porque hay otras personas ahí con Él. Entonces, desde el principio Jesucristo estuvo con el Señor en la creación del mundo. Porque Él, como dice la palabra, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahí tenemos esta palabra, la cual el Señor nos dejó para que hoy nosotros, a través de la revelación del Espíritu, podamos entender esta palabra como Dios quiere dárnosla, como Dios quiere enseñárnosla. Dios es el verbo y Jesucristo es el verbo y todo es Jesucristo y Jesucristo es Dios. Muchas personas, hermanos, no creen que Jesucristo sea Dios. Muchas personas piensan que Jesucristo solamente fue un profeta enviado en aquel tiempo. Pero la palabra en diferentes partes dice que Jesucristo es Dios. Y nosotros tenemos esa convicción y esa confianza y esa certeza de que a través de nuestro Señor Jesucristo vamos a entrar al reino de los cielos. Porque Él es la palabra de Dios. Él es la vida. Sin Él no tenemos vida. Sin Él no tenemos esa promesa maravillosa de entrar al reino de los cielos. Porque Él lo pudo decir. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie irá al Padre sino por mí. Entonces no hay otro camino. No hay otro nombre. La palabra dice en el libro de 2 de Timoteo que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo, la palabra. En Jesucristo se encierra todo lo bueno, todo lo maravilloso, todo lo profundo, todo lo oculto, lo que no ha sido revelado a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo. Él puede revelárnoslo, traérnoslo a este mundo físico que nosotros podamos verlo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios. La palabra escrita, traída desde el cielo, desde lo alto. Cuando nosotros nos ponemos a meditar en nuestro Señor Jesucristo, cómo vino al mundo, dice que fue traído al vientre de María por obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que María no tuvo relación con un hombre para traer a Jesucristo, sino que Dios, a través del Espíritu Santo, formó a Jesucristo en el vientre de María. Entonces, la sangre de Jesucristo viene del cielo. La sangre de Jesucristo viene del cielo. Jesucristo vino del cielo y fue formado como hombre a través del vientre de María, obteniendo así su doble naturaleza, naturaleza divina y naturaleza humana, para poder sentir como nosotros, para poder sentir y padecer al igual que cada uno de nosotros, y para vencer en la carne, como lo hizo, venció en la cruz, en la carne, como nosotros, pasó dolores, pasó circunstancias, pero venció, cumplió con el propósito de Dios aquí en la tierra, para que hoy tú y para que hoy yo
pudiéramos o podamos ser salvos. Así es, mi hermano, es la palabra, es la identidad de Jesucristo, es su presencia, es el poder de Dios hecho realidad, hecho carne. Dice que la palabra se hizo carne, que el verbo se hizo carne y se manifestó a los hombres, visible a los hombres. Antes estaba de una manera invisible y luego se manifestó en la forma visible, para que nadie tuviera dudas, porque Él está en lo visible y lo invisible, en lo natural y en lo sobrenatural. Hermano, cuando una persona le habla con palabras de Dios, la palabra de Jesucristo a otra, y esta persona se molesta, ahí hay un choque de tinieblas con la luz, con la palabra de Jesucristo. Y las personas no la quieren oír porque hay una confrontación. Hay una confrontación y muchas veces insultan a las personas que difunden el Evangelio. Quieren acabarlo, extinguirlo, callarlos. Hacen lo posible por no oír a esta persona. Pero resulta que la Escritura dice que las tinieblas no han podido ni podrán extinguirla, acallarla, porque es la presencia de Jesucristo a través de su palabra. Él es la presencia, Él es la palabra. Y cuando uno la suelta, esta palabra es Jesucristo mismo actuando, es la presencia de Él. A través del Espíritu Santo de Dios, que está lo invisible, que es lo invisible, lo que no podemos tocar, palpar, pero es tangible porque la podemos sentir. Podemos sentir la presencia. No lo tocamos, pero la podemos sentir. ¿Ve? La podemos sentir. Y si, como dice la Escritura también, que Él se le manifestará, se le revelará a quien Él quiera, a quien Él considere, de acuerdo a su voluntad. Él podrá hacer una revelación física, visual, con la persona. La persona podrá verlo visualmente y la persona podrá oírlo auditivamente, en lo natural, lo podrá oír, ver y oír, porque trasciende lo sobrenatural a lo natural. Entonces, en este tiempo han habido apariciones físicas de Jesucristo en la tierra, física. La han habido y las habrá, pero esa revelación viene a la persona que Jesucristo quiere, que Él ha escogido para tal fin. Como hay testimonios múltiples de apariciones espirituales, de viajes espirituales, donde un ángel viene y toma a una persona y la lleva a los cielos y lo lleva a los infiernos, porque hay múltiples testimonios de estos que podemos encontrar en el internet, a través de libros. Hay múltiples manifestaciones, diversas manifestaciones de Dios, de Jesucristo. Entonces es la palabra, cuando la palabra se materializa, se manifiesta, se hace carne, se hace visible, es cuando usted puede ver a Jesucristo, porque Él le abre sus ojos espirituales y lo permite ver. Mientras eso no suceda, usted puede sentirlo a través del Espíritu Santo. Usted puede sentir su presencia y usted puede ver las sanidades que Él hace. Las sanidades y las liberaciones sobrenaturales, aquellos milagros, aquella palabra de consuelo cuando alguien se siente triste y de repente alguien trae esa palabra, trae a Jesucristo a su vida. Ese consuelo que esa persona recibe, usted ve la manifestación, eso usted lo puede ver, la manifestación en la persona de esa palabra, de esa manifestación de Jesucristo en esta persona, a través del Espíritu Santo y a través de su palabra misma. Entonces, el significado de la palabra, en este caso la palabra celestial, la palabra divina, es Jesucristo. Pero también hay la palabra de engaño,
la palabra satánica, la palabra de mentira, la palabra que confunde al ser humano. Jesucristo tiene un imitador en el mundo espiritual, alguien que lo imita, alguien que quiere ser Jesucristo. El Espíritu Santo tiene en el mundo espiritual satánico alguien que lo imita para engañarlo a usted. ¿Ve? A través de voces, de voces, de palabras. ¿Ve? Y de igual manera, porque es una guerra espiritual. Ayer hablaban que no tenemos lucha contra sangre ni carne, que debemos ponernos toda la armadura de Dios para resistir los ataques, los dardos del enemigo. Y deberíamos armarnos con la espada de la palabra. Fíjense cómo es la espada. La palabra es una espada también, porque penetra y corta, y penetra las tinieblas. La palabra representa la espada. En el libro del Apocalipsis dice que cuando venga Jesucristo en su venida física, en la segunda venida física que todo ojo le verá, dice que de su boca sale una espada. Pero la persona, la escritura declara una espada porque es la palabra que corta, algo cortante, algo para hacer juicio. Literalmente no es una espada. ¿Ve? Literalmente no es una espada. Representa una espada que viene a cortar. Ese es el significado de una espada. Una espada viene a cortar. Cuando una espada entra en un cuerpo humano, a través de un combate, la espada corta el cuerpo humano y penetra y puede quitar la vida, puede herir. Pero esta palabra de que trae Jesucristo, esta espada que trae Jesucristo en su boca, es la espada del juicio. Así es declarada. Él es el juicio, Él es la vida, y Él puede cortar, porque se le dio todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda rodilla se doble ante Él. Él puede cortar a quien Él quiera, en el momento que Él quiera. Él lo puede hacer porque toda potestad le fue dada. Pero Él no actúa de una manera independiente. Esta palabra actúa en consonancia, en unidad al Padre y al Espíritu Santo. Por eso es que son tres en uno. Aunque son diferentes, son individuales, están uno compenetrado con el otro, están en unidad. Se puede hablar entonces que es uno solo, porque están en unidad. Y Él también lo dijo: si ustedes están en mí, yo estaré en ustedes y seremos uno. Seremos uno. Y mi Padre también estará en ustedes. Seremos uno. Este es el sentido, este es el significado de la palabra. La palabra es Jesucristo mismo. Nuestro hermano Alfredo, por su comentario. Así es, mi hermano. Jesucristo mismo es la palabra. Y si quieres que Jesucristo esté en ti, como dice la palabra, entonces búscale, entonces lee su escritura, que la escritura misma, a través del Espíritu Santo de Dios, te va a hablar. Cuando tengas un problema y le pidas una palabra a Dios, Él te va a llevar a un versículo exacto donde Él te va a responder en la Biblia. Entonces, el Señor habla a través de su palabra, a través de sueños, a través de revelaciones, a través de cualquiera persona que el Señor pueda usar para darte una palabra. Entonces, Él siempre está allí a través de su palabra. Él siempre está allí a través de un sueño, a través de una revelación, a través de la lectura. Todo lo que te rodea está hecho por Dios. Y Dios está en todo. Dios está en la tierra a través de su Santo Espíritu. Está en el aire. Está en todo lo que te acontece a cada día. Solamente tienes que meditar en lo que te acontece y aprende y pregúntale al Señor: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? Ayúdame, dame la fuerza, porque estoy pasando por esta necesidad, tengo esta necesidad. Cuando tú le abres tu corazón al Señor y pones tu confianza en el Señor, Él te va a ayudar, porque todo lo que está aquí en la tierra Él lo creó. Dice el Señor: mío es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita.
Entonces, si todo lo que está aquí en la tierra es creado por Dios, entonces abre tu corazón, cree que es así, cree en Jesucristo, búscale, lee su palabra, y entonces Él te va a revelar lo que tú no puedes entender, te va a quitar el velo que está delante de ti, que no te deja ver lo que necesitas ver espiritualmente. Porque hay una vista espiritual y hay una vista física. Cuando nosotros no hemos conocido a Jesucristo, andamos en nuestra vista física, andamos en nuestra mirada normal, viendo las cosas de una manera natural, no de una manera sobrenatural. Entonces, cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, que empezamos a conocerle, ya empezamos a ver las cosas sobrenaturales. Gracias al poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos revela, nos guía y nos lleva a la verdad que es Jesucristo, nos lleva a su palabra que es Jesucristo, nos lleva a entender los misterios que están ocultos en la palabra. Mi hermano, la palabra, cuando una persona se siente agradecido de Dios, fíjese cómo habla. Ha creído, ha recibido y quiere permanecer allí en la palabra del Señor, en la presencia de Dios, en la compañía de Jesucristo. Quiere a Jesucristo a su lado siempre, en todo momento, creyendo que a través de Jesucristo está la vida y la vida en abundancia, hay la paz que sobrepasa entendimiento. Aunque pareciese que las cosas se van a derrumbar, tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando una persona, usted la corrige con la palabra de Jesucristo, con Jesucristo, si la corrige sin sabiduría, va a venir un rechazo de inmediato. Inmediatamente lo va a rechazar. Aunque lo corrija con sabiduría, muchas veces también lo va a rechazar, porque la persona, las tinieblas, no quieren nada con la luz, nada. ¿Ves? Entonces, cuando las personas son corregidas, exhortadas con la palabra, generalmente las personas, las tinieblas que están en la persona rechazan de antemano, de inmediato, y se molestan. No quiero que me hables, no vengas a meter a Jesucristo en este asunto. Así dicen, que no vengas a meter a Jesucristo en este asunto. ¿Ve? Porque las tinieblas saben que si Jesucristo entra en el asunto, entonces ellas saldrían de esa persona. Si la palabra entra en ese corazón, entonces las tinieblas tendrían que huir inmediatamente. La oscuridad tendría que salir de inmediato. Entonces esa es la defensa de la oscuridad, de las tinieblas. No quiero oírla, no me hable. El rechazo, porque saben que la luz los sacaría de ahí. Nuestro hermano Wilfredo, con su despedida, porque ha llegado la hora de despedirnos. Amén. Ha llegado la hora de despedirnos. Bueno, que Dios bendiga a cada una de las personas que estuvieron en contacto, en comunión con nosotros en este día, y comunión con el Espíritu Santo en este día, y recibieron la palabra de Dios en este día. Entonces ya saben que Jesucristo es Dios, que Jesucristo estuvo en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron creadas. Y todo lo que hay en Él es verdad. Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. No vas a poder llegar al reino de los cielos sino a través de Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este día, y nos vemos la próxima semana en su programa En Casa con Jesús, con mi hermano Cris de la Rosa y mi persona Wilfredo Bermúdez. Me despido, hasta luego.